Hola, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo de apoyo a la docencia de la asignatura Sociología de la Educación, en el cual vamos a abordar la unidad didáctica 4, que lleva por título Las instituciones educativas en una sociedad de organizaciones y que se corresponde con el capítulo 5 del manual, que tiene el mismo título, como podéis ver en esta diapositiva en la que se recoge la referencia bibliográfica que vamos a manejar. Aquí tenéis el esquema general de la unidad, que se corresponde también con el esquema general del capítulo. Como podéis ver, es un capítulo que tiene muchos apartados y sobre todo muchos subepígrafes y que tiene un manejo del lenguaje muy minucioso, lo que siempre genera cierta complicación a la hora de abordarlo. Os pido por favor en ese sentido que tengáis especial cuidado con el manejo de los términos a partir de lo que vamos a revisar en este vídeo y a partir de lo que tenéis que estudiar dentro de esta unidad, ¿vale? Empezaremos hablando de una pequeña introducción a los términos más importantes para hablar de organizaciones. Después hablaremos en el punto segundo de una serie de teorías y de modelos en torno a la manera en que se organiza la sociedad, para a continuación referirnos a las instituciones específicamente educativas como formas de organización social, como organizaciones sociales. Aquí ya digo, hilaremos bastante fino con la diferencia entre institución y organización, que abordaremos, como os digo, ahora a continuación en la introducción. Por último, hablaremos de los nuevos retos y problemas, como dicen los autores, que se presentan en las instituciones o en las organizaciones escolares a raíz del cambio de paradigma educativo que viene asociado con la propia sociedad de la información y de la comunicación. Y bueno, concluiremos con una serie de apuntes, de esbozos, de ideas para llamar la atención sobre la importancia que tiene dentro de vuestra formación entender todo lo que tiene que ver con institución escolar y todo lo que tiene que ver con su materialización a través de la organización y, más allá de eso, con la manera en la cual la organización escolar se encarna finalmente en algún centro, en algún aula o en algún conjunto de interacciones o de situaciones en las cuales os podréis ver inmersas e inmersos una vez que estéis desarrollando vuestra labor docente. Empezamos, por lo tanto, con esta breve introducción que, si seguís la lectura del manual, constataréis que se refiere sobre todo a la necesidad de entender que no todas las escuelas son iguales. Es una obviedad bastante evidente para cualquier persona que tenga cierta capacidad de observación de la realidad que le rodea, pero no está de más que la recordemos. Es decir, más allá de que hay una ley nacional o una serie de disposiciones autonómicas, más allá de eso, cada centro es distinto. Y es distinto por muchas cuestiones. Es distinto atendiendo muchos factores. Es distinto por su titularidad, es distinto por el nivel que cubra. Ya veis, infantil, primaria, secundaria, la propia universidad no deja de ser un centro escolar, un centro educativo. Son distintos también en función del barrio, del contexto más general en el cual desarrollan su actividad, por el funcionamiento, por su organigrama, por el equipamiento. Es decir, no todas las diferencias se limitan a colegio rico, colegio pobre, colegio público, colegio privado, o como queramos establecer. Es decir, dentro de las grandes categorías se pueden obtener también, o se pueden observar, mejor dicho, toda una serie de diferencias en base a otros factores que muchas veces obviamos, pero que deberíamos tener en consideración. Insisto, la escuela con E mayúscula es la misma, pero cada escuela con E minúscula es distinta. Esto nos lleva a considerar el papel de la escuela como institución social. Bien, aquí si seguimos la lectura podéis ver que, y es cierto, como los autores afirman que cada vez más tiempo de nuestras vidas lo pasamos, entre comillas, sometidos, o lo pasamos vinculados, o lo pasamos dentro de organizaciones de todo tipo. Organizaciones, como podéis ver en el dibujo que acompaña la diapositiva, como puede ser pues la escuela, la empresa, el hospital, la fábrica, es decir, todo no, pero buena parte de las cosas que nos rodean están organizadas. Están, si queremos verlo como lo decía Weber, que estudiamos en la primera unidad didáctica de este curso, están burocratizadas. Bien, de alguna forma eso puede ser un buen indicio para, cuando cogáis la lupa, observar si
un conjunto de personas es o no una organización, en la medida en la cual han desarrollado una burocracia que rige su funcionamiento, así como indicio general. En todo caso, tenemos que tener en cuenta, y esto también nos llevaría a temas anteriores, cuando hablamos de la familia y del cambio familiar, tenemos que tener en cuenta que los individuos en nuestra sociedad contemporánea cada vez pasan más tiempo de sus vidas en instituciones o en organizaciones. ¿Por qué? Bueno, pues en general porque las funciones que otrora o antaño llevase a cabo la familia, que no es una organización, sino que es otro tipo de institución distinta, institución social distinta, pues esas funciones se han ido delegando en sistemas expertos. Sistemas expertos como puede ser la escuela, pero también como puede ser simplemente el hospital. Tened en cuenta, por ejemplo, que en la antigüedad no había hospitales, con lo cual había otro tipo de formas de atender a las cuestiones relacionadas con la salud pública o con la salud de los individuos. En ese sentido, el desarrollo, ya digo, volvemos con Weber, el desarrollo de una sociedad burocratizada y racionalizada, moderna, o en este caso ya posmoderna, ha ido generando toda una serie de sistemas o subsistemas específicamente dedicados a la cobertura o a la realización de distintas funciones. Además, teniendo en cuenta, si nos centramos en el ámbito específico de la educación, teniendo en cuenta cómo se ha ido prolongando el periodo de escolarización obligatoria y cómo se ha ido prolongando también el periodo de escolarización no obligatoria, pero sí deseable para poder integrarse en el mercado de trabajo, los individuos cada vez pasan más tiempo en el entorno escolar. Cuando digo entorno me refiero a en la institución escolar y digo en distintas organizaciones que trabajan o que desarrollan su labor dentro de este ámbito de lo educativo. Tened en cuenta en ese sentido que cuando estamos hablando ya del aprendizaje a lo largo de la vida, quiere decir que de alguna forma durante un largo periodo de nuestra vida pasaremos o estaremos dentro de las organizaciones educativas encargadas o responsables de ofrecer dicho aprendizaje o dicha formación a lo largo de la vida. Bueno, a continuación el manual hace una distinción terminológica que posiblemente no sea necesario que manejéis al detalle, pero sí que es importante que tengáis en cuenta que no es lo mismo hablar de unas cosas que de otras. Ellos dicen, y es una simplificación, de hecho así lo reconocen, que institución y sistema no son exactamente lo mismo, pero que vamos a tomarlo como términos equivalentes, ¿vale? Y luego, por así decirlo, por debajo, a un nivel ya más concreto, tendríamos la organización, cuya definición básicamente es la que podéis ver en la pantalla y que es la que a mí me interesa que tengáis en consideración. Sobre todo porque se refiere a conjunto de personas, ¿vale? Conjunto de personas. Otros autores hablan de conjunto de posiciones que ocupan las personas y no tanto de conjunto de personas que ocupan posiciones. Bueno, en fin, es un matiz de qué va antes, la posición o la persona. En cualquier caso, yo me quedo con la palabra posiciones. Posiciones funcionales y jerárquicas si queréis, o al menos posiciones funcionales. ¿Qué quiere decir? Pues que de una forma tenemos la institución, que es lo abstracto, es decir, la escuela como ente abstracto, ¿no? Como tipo ideal, casi, si queremos verlo así. La escuela. Y luego tenemos la organización, que es la manera en la cual la escuela se pone en marcha, o se pone en funcionamiento, o se pone en práctica. ¿Vale? Pensad en la escuela como institución abstracta y pensad en que tiene unas leyes que van a regir su funcionamiento. Bien, ¿cómo se aplican posteriormente esas leyes en la práctica educativa? Pues a través de un modelo, un sistema organizado, ¿no? Pues eso es a través de una organización. Y luego, claro, esa organización se concreta en una serie de espacios de materialización de la institución, como podéis ver ahí. El aula, la clase, el centro. Esos son espacios de materialización, es decir, allí donde la institución cobra cuerpo o toca tierra, como queréis verlo. Entonces estamos como en una especie de escalera. En lo más abstracto, en el cielo, digámoslo así, de las ideas, lo abstracto, está la institución. Por debajo está la organización, que es la manera en la cual se traduce la institución a prácticas cotidianas, y luego en el suelo, en la tierra, tenemos ya el centro concreto, el aula concreta, la clase concreta, en la cual se implementa toda esa organización que se había planificado y se da cuenta de la encarnación de la institución escolar. Claro, los autores
todos los autores, o bueno, al menos los autores que nos interesan ahora mismo, han hablado, como Sarasola, por ejemplo, de la necesidad de estudiar tanto la institución en términos abstractos, es decir, pues sin ir más lejos, las leyes, ¿no? El marco general, lo macro que veis ahí, como también estudiar después lo que sucede dentro del aula. Aquí, si recordáis, hablando de teóricos, en la primera de las unidades didácticas, veíamos que algunos estudiaban el sistema escolar desde una perspectiva macro sociológica, mientras que otros estudiaban lo que era la caja negra, es decir, el funcionamiento interno de las instituciones escolares, que ellos hablaban a lo mejor ahí de sistema escolar, pero nos estamos refiriendo a los centros concretos, las aulas concretas, a través de un trabajo de tipo más bien etnográfico. Bien, pues es importante observar ambas esferas, lo abstracto, lo normativo, el conjunto de leyes y normas y disposiciones que regulan la actividad, y luego estudiar la actividad en la práctica, es decir, cómo se lleva a cabo todo lo que la legislación o todo lo que la organización ideal propone, ¿vale? De ahí que sea tan importante estudiar al final los elementos o los fenómenos, las situaciones comunicativas que se dan en el centro, en el aula, en la clase, ¿vale? Para poder entender la manera en la que se está traduciendo la organización, que no deja de ser a su vez una traducción para conseguir alcanzar los fines y los objetivos que se han fijado la institución como sistema social dentro del sistema social general, que es la sociedad. Una vez definido lo que vienen siendo los términos fundamentales que vamos a manejar en esta unidad didáctica, entramos ahora en el punto segundo relativo a los modelos de organización social. ¿De qué estamos hablando? Pues en general de la manera en la cual las instituciones se organizan, y aquí vais a permitirme siempre que sea muy redundante con este verbo, se organizan para alcanzar los objetivos que se han fijado. Si os fijáis, estamos dentro de una perspectiva un tanto funcionalista, es decir, así como podéis ver ahí en la imagen, el reloj tiene un propósito que es dar la hora, ¿vale? Y sin embargo está compuesto por una serie de piezas que están posicionadas, colocadas de una manera muy concreta para que se alcance ese fin, es decir, para que el reloj finalmente dé la hora. Bueno, pues de alguna manera es una metáfora o una imagen que nos puede resultar útil también para entender cómo se organiza la escuela para obtener el resultado que la sociedad de turno, la sociedad correspondiente, haya decidido que tiene que dar esa institución escolar. Claro, evidentemente no siempre tienen los mismos objetivos la escuela, como podéis ver en el último de los puntos de esta diapositiva. Es decir, a lo largo del desarrollo histórico, que en lo que a la escuela se refiere no deja de ser el desarrollo del sistema socioeconómico capitalista, pues a lo largo de su recorrido ha ido teniendo una serie de funciones distintas la escuela. Es decir, en algún momento ha podido tener la función de formar ciudadanos dentro de una determinada serie de valores, en otro momento ha podido tener la función más de orientarse a la formación para el mercado de trabajo, etcétera. Es decir, en otro momento ha podido tener la función más de guardería o de espacio de acogida para que los padres puedan hacer otras cosas, o ha podido tener todas estas funciones a la vez en mayor o menor grado en distintos momentos históricos. Quiere decir que la institución escolar no tiene una función única desde su origen, sino que a lo largo de la historia ha ido variando. A la medida que ha ido variando en su función, o en su función prioritaria, o en su función principal y secundarias, ha ido también retocando su organización para ser más eficiente, para ser más eficaz y para conseguir alcanzar esas metas del mejor modo posible. Por eso hablamos de que hay una transformación también de la manera en la cual se organizan los centros escolares. Es decir, no siempre se han organizado las aulas de los niños en función del año de nacimiento. De hecho, a día de hoy, en determinados centros no se sigue este principio organizativo, sino que se sigue otro modelo distinto, porque se entiende que es más eficaz, por el motivo que sea, para alcanzar los objetivos que se han propuesto. Al final, siempre que hablamos de organización, estamos hablando de mejorar los resultados, o de rendimiento, o de eficacia, etcétera. Es decir, no tiene sentido que se organice una actividad social como es el proceso educativo si no se busca un objetivo con dicha organización. Esto es evidente
y simplemente tenemos que ser conscientes de que cuando se planifica algo y cuando se organiza algo, tanto si es un reloj como si es una institución, como si es nuestra propia vida, cuando nos organizamos para hacer algo es porque queremos hacer ese algo, ¿no? Y queremos hacerlo lo mejor posible, o si queremos verlo en términos de coste-beneficio, queremos hacerlo del modo más eficaz que podamos. Pues a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de modelos de organización social, o bueno, en general, modelos de organización. Vamos a atender, según el manual, a dos grandes bloques o a dos grandes conjuntos de teorías. Por una parte, las teorías de tipo clásico, que son las tres que aparecen en esta diapositiva, y luego veremos las teorías posmodernas, las que han venido después del periodo clásico. En cuanto a las teorías del periodo clásico, pues partimos de la obra de Max Weber, que como ya vimos en su momento, es una obra que se centra en el análisis del proceso de racionalización de las sociedades, el paso a sociedad tradicional a sociedad moderna, y cómo ha traído aparejado el cambio de paradigma y la emergencia de los grandes sistemas burocráticos. Ya vimos que la burocracia no era más que un resultado inevitable del proceso de racionalización de las sociedades. Y era inevitable porque en la medida en la que se buscaba la eficacia, la eficiencia, y nos basábamos en el conocimiento científico y en la autoridad impersonal, no basada en el carisma del individuo, sino basado en el conocimiento, pues era cuestión de tiempo que surgieran los fenómenos, o mejor dicho, los modelos organizativos de tipo burocrático, porque era el sistema más eficiente para organizar esa sociedad. Bueno, entre los rasgos, ya podéis ver en el manual los rasgos que se atribuyen a este tipo de modelos. Tenemos la especialización, es decir, la división de tareas a niveles cada vez más sofisticados, la jerarquía, es decir, la cadena de mando, hay alguien que está por encima de otro, y así sucesivamente. La existencia de una serie de normas de carácter impersonal, es decir, que quien está dentro de la organización sabe lo que tiene que hacer en todo momento y no depende de quién sea, es decir, si ocupas un puesto tienes atribuido una función y tienes también atribuido una forma de comportarse, es decir, hay unas normas que hay que seguir con independencia de quién seas. Esto ya digo en el tipo ideal de modelo burocrático, claro. Y bueno, por último, otro de los rasgos característicos de este sistema es que la selección del personal para ocupar los puestos del organigrama responde a criterios de mérito o de capacidad. No responde igualmente a cuestiones de ser el primo de no sé quién o de ser familia del que está por encima. Esto ya digo en el tipo ideal de burocracia. Como vimos, la noción de tipo ideal implica que cada burocracia concreta o cada manifestación particular de este fenómeno puede estar más o menos cerca de estos rasgos ideales. En la medida en la cual cumpla todo esto al 100%, pues es una burocracia plena. En la medida en la cual se quedan medias, pues es una burocracia imperfecta, ¿vale? Bueno, todos estos rasgos, de alguna forma, se han aplicado también al funcionamiento de la escuela. Y como vimos, traía también una serie de inconvenientes, como podía ser pues todo aquello de la limitación de la creatividad de los individuos, que aquí aparece en este capítulo como rigidez, inflexibilidad. También el hecho de que se manejen todos los principios sean impersonales puede llevar a la deshumanización, es decir, cuando llevamos la impersonalidad al extremo podemos caer en la deshumanización. Ya vimos también toda aquella cuestión de la jaula de hierro y de lo que implicaba, ¿no? Y luego también tiene un peligro bastante evidente el sistema burocrático, y es que en ocasiones se genera tal cantidad de reglamento y tal cantidad de normativa que al final parece que la burocracia únicamente se orienta a la creación de normativa y no a la resolución de problemas o a la consecución de un determinado objetivo fin, que es, como vimos, el principio fundamental y el principio motor de todo sistema organizativo, como lo es una burocracia. En la misma línea de Weber tenemos el modelo de Taylor, ¿vale? Taylor, que fue de alguna forma el precursor de lo que después se aplicaría como la cadena de montaje en las fábricas. Es decir, normalmente se habla de Taylor y se suele vincular con la obra de Ford, el de los coches, es decir, la cadena de montaje, etc. Y se habla del Taylorismo-Fordismo como modelo de organización, que tiene esa característica que podéis ver ahí y que de alguna forma, ya digo, tiene mucho que ver con la burocracia. Así son la separación entre diseño y ejecución, es decir, entre quién piensa y quién hace,
la especialización en la división del trabajo, que de hecho para Taylor era una absoluta obsesión, es decir, cronometrar todo, ver cuánto se tarda en hacer cada tarea, luego dividir esa tarea en tareas más pequeñas, cronometrarlas también e ir así troceando todo el proceso productivo y controlándolo. Y aquí la clave, la palabra fundamental es control. Ahí habla de jerarquía y control y cuantificación, que es la siguiente, y yo creo que va todo vinculado de alguna forma. Es decir, Taylor y Ford, desde luego, pues por ejemplo, pensó en cuánto se tardaba en hacer un coche, fue dividiendo las tareas de la fabricación de un coche, cronometró lo que tardaría un obrero eficaz en hacer cada una de esas tareas y así progresivamente pudo controlar la productividad de cada uno de sus trabajadores. Claro, esto podemos aplicarlo a cualquier otro ámbito de nuestra vida, sin ir más lejos, al ámbito del estudio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para superar una asignatura? Bueno, pues tú analizas todas las tareas que hay que desarrollar, las cronometras y en función de eso vas organizando. Así más o menos funcionan los sistemas educativos cuando dividen el plan de estudios, dividen cada asignatura en temas, dividen los temas en actividades, etcétera, ¿vale? Ya digo, son principios que se han llevado a la práctica de manera muy frecuente en el ámbito escolar y que, desde luego, son también susceptibles de estudio y susceptibles de tener en consideración a la hora de pensar en cómo se organiza una escuela o cómo se ha organizado el sistema educativo en su conjunto. Como respuesta a este tipo de enfoque tenemos ahí la perspectiva de la Escuela de Relaciones Humanas encarnada en la figura de Elton Mayo. La Escuela de Relaciones Humanas supone un giro con respecto a las anteriores porque ofrece una perspectiva centrada en el individuo como persona, de ahí que hablemos de perspectiva humanista. Y se centra más en medir la satisfacción personal que en medir el rendimiento productivo a escala como si fueran máquinas las personas. Es decir, se centra mucho en el sentimiento que tienen los trabajadores o, si queréis verlo así, los miembros de la comunidad educativa, más que en el rendimiento medido, cuantificado que pudiera tener el modelo taylorista. Claro, esto implica que de alguna forma lo que estamos midiendo es felicidad. Y al medir felicidad siempre tenemos una serie de problemas para operacionalizar ese concepto. En cualquier caso, dentro de esa medida de felicidad o de ese concepto general de felicidad, Mayo y sus colaboradores consideraban que era muy importante las relaciones personales que se establecían en el ámbito del trabajo, que de alguna forma vienen a ser o pueden ser una fuente de choque, pero también una fuente de amortiguación de los requisitos que puede tener un modelo más de tipo burocrático. Es decir, puede ser que dentro de una institución burocratizada o taylorizada existan relaciones impersonales a través de las cuales las normas y todos los principios tan rígidos y tan inflexibles y tan cuantificados pueden amortiguarse. Por ejemplo, si tú sabes que tienes que hacer X informes, pero te llevas bien con tus compañeros, a lo mejor os cubrís y un día tú haces alguno más, otro día te hace otro, en fin, ese tipo de ajustes impersonales, ajustes informales, pero de tipo personal, que tienen tanta importancia y que pueden de alguna forma retocar el diseño general. Evidentemente puede haber instituciones que se organicen directamente desde esta perspectiva, en la cual se trabaje con otros principios y con otros valores. Como podéis ver en la diapositiva, este enfoque lo vamos a ver a continuación también en un modelo de organización contemporáneos, como puede ser las escuelas democráticas. Con posterioridad a todos estos enfoques, es decir, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX, que como vimos en temas anteriores son un momento de cambio, años 50, a partir de los 60 sobre todo, es decir, cuando la sociedad moderna, la sociedad funcionalista, si queremos verla así, entra en crisis y se muestran las disfuncionalidades de ese sistema supuestamente también engrasado. Bueno, a partir de esa época de crisis aparecen otra serie de enfoques, la mayor parte de los cuales surgen en el mundo empresarial, es decir, en cómo organizar la producción económica, enfoques que van a, de alguna manera, ir a complementar o a cubrir algunos de los defectos que se habían visto tanto en el taylorismo _fordismo
como sin ir más lejos, el enfoque de las relaciones humanas de la gente del Elton Mayo. Bueno, ahí tenéis todo un listado en el manual, no hace falta que lo estudiéis, no hace falta que sepáis lo que dice cada una de estas teorías, que son muchísimas y que de alguna manera a su vez han sido revisadas posteriormente y reformuladas, con lo cual yo creo que no es necesario en este punto que las conozcáis todas al detalle. Sí que es importante que tengamos en cuenta que todo esto surge en un contexto de cambio social más amplio, es decir, no es que de repente vamos a cambiar esto, sino que de repente vemos que ya no hay una eficacia en los modelos organizativos previos, eficacia quiero decir que ya no alcanzan suficientemente bien los objetivos para los cuales se habían desarrollado y que por lo tanto entendemos que conviene cambiarlas, es decir, un paradigma organizativo está en vigencia hasta que se estima que es mejorable. Entonces, cuando es mejorable, pues se modifica lo que haya que modificar y se generan nuevos modelos organizativos, como son, pues ya digo, todos estos que tenéis ahí en la pantalla. La idea en general es que el nuevo contexto, qué decir del nuevo contexto actual, es decir, no ya los años 70-80, sino el nuevo contexto actual de esta década en la que vivimos, el nuevo contexto exige flexibilidad, exige menos jerarquía, exige más polivalencia, menos especialización y en general exige que esa flexibilidad que se le pide a los trabajadores y a las personas que forman parte de las organizaciones también se aplique al propio modelo o a la propia forma en la cual se organiza la organización, si me permitís aquí la expresión. Al final, si tenemos en cuenta que la empresa está modificándose, ya apenas hay empresas que trabajen con principios tayloristas. Ahora se está desarrollando otro paradigma productivo en el cual lo que prima es la flexibilidad y lo que prima son otro tipo de valores distintos a el cronómetro y distintos a la jerarquía vertical, etcétera, las cadenas de mando, etcétera. Claro, ¿hasta qué punto eso está permeando la forma en la cual se piensa sobre la organización escolar? Pues esa es una pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que intentar responder a lo largo del curso y sobre todo tenemos que intentar responder una vez que formemos parte de la organización y podamos ver si conviene más o menos mantenernos en sistemas organizativos de la escuela anteriores, previos, o si necesitamos, para seguir siendo eficaces, para ser eficientes y para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, necesitamos, ya digo, adoptar nuevos modelos organizativos, vengan de la empresa o directamente se generen dentro del propio entorno educativo. A continuación vamos a centrarnos en la institución educativa, o si queréis verlo en plural, en las instituciones educativas, en tanto que organizaciones sociales. Es decir, vamos a ver la manera en la cual se organiza la institución educativa, o dicho de otra forma, vamos a ver la manera en la cual la institución educativa se pone en marcha, para lo cual es necesario que cuente con algún tipo de organización. En ese sentido, los autores del capítulo hablan de los centros educativos, las escuelas. Bueno, vamos a hablar de centros educativos para hablar un poco de todos los niveles, ¿vale? Los centros educativos como organizaciones peculiares. ¿Por qué son peculiares? Bueno, en general por las condiciones específicas y concretas que tienen y que podéis ver reflejada en esta diapositiva. En primer lugar, porque una organización como el centro no se reduce exclusivamente a lo que es el centro en sí mismo, sino que también debe tener en cuenta todo lo que le rodea, es decir, el contexto, el barrio, sin ir más lejos, la localidad, los agentes que estando fuera del centro se relacionan con él, es decir, toda la cuestión de las familias que hemos visto en unidades previas, etcétera. Existe además la peculiaridad de que los clientes que forman parte o que asisten a este tipo acuden a estas organizaciones para obtener lo que sea, en este caso para obtener formación, esos clientes no acuden de manera libre y voluntaria, sino que tienen la obligación, lo que los convierte, como podéis ver en el manual, en una serie de clientes peculiares, por el mero hecho de que ellos están allí no siempre por su propia voluntad, sino porque hay un control externo, hay un elemento coercitivo que les obliga a formar parte de esa organización. Por otra parte, tenemos que ver que existe dentro de esta organización una gran diferencia, una gran separación entre los tiempos formales y los tiempos informales, separación de los tiempos que suele ir asociada a una separación de espacios.
Por ejemplo, en el centro escolar existe un tiempo y un espacio para la formación en sí misma, es decir, el aula es un espacio acotado y limitado en el tiempo y en el espacio, que tiene una serie de componentes puramente formales, es decir, bueno, puramente formales no, pero que primordialmente es un contexto o es una situación formal, ¿no? Mientras que cuando suena la campana y los niños y los profesores salen al recreo, cambia el lugar, tenemos el patio y cambia el tiempo, que también está acotado, que es tiempo de recreo. Y ahí lo que priman son las relaciones de tipo informal y es una divisoria la que se establece entre espacios y tiempos formales e informales, que es mucho más evidente de lo que puede observarse en otros contextos distintos a un centro escolar. Aparte de eso, tenemos que tener en consideración la cantidad de tiempo que pasan los sujetos dentro de este tipo de organizaciones. Es decir, sobre todo cuando después de haber sido estudiantes se convierten en profesores, con lo cual realmente su vida dentro de la organización escolar ocupa un porcentaje muy amplio de su vida general. Bien, más allá de eso, insistimos, como podéis ver en la diapositiva también en el segundo de los puntos, en destacar la heterogeneidad de centros dentro del mismo sistema educativo, es decir, incluso centros, escuelas que están al mismo nivel o que asisten o que dan servicio al mismo nivel educativo, incluso ellas son muy diferentes unas de otras. Bueno, analizando el funcionamiento organizativo de los centros, la primera cuestión que los autores nos quieren destacar es el margen de maniobra variable que existe entre los distintos centros para organizarse, es decir, para alcanzar los objetivos que como institución se le ha fijado a ese centro concreto. Es decir, a la escuela, de alguna forma, la sociedad le dice, a cada escuela me refiero, la sociedad le dice tienes que conseguir esto, tienes que hacer esto, y luego hay elementos que te dicen cómo hacerlos, es decir, pues tienes que impartir estos cursos en este orden, con estos contenidos para cada curso, y hay elementos en los que te dicen, y ya como lo hagas, ocúpate tú. Es decir, que hay más o menos margen de maniobra en algunas cuestiones o en otras. Depende en buena medida de los recursos con que cuente la escuela, pero recursos no solamente es equipamiento, dinero, por así decirlo, sino que recurso también puede entenderse como el conocimiento o los recursos humanos con los que esa escuela concreta cuente para cumplir su misión o para desarrollar su función. Por eso es importante tener en consideración también esta cuestión, que no todas las escuelas son iguales porque no todas van a tener el mismo funcionamiento a la hora de organizarse de una manera más o menos autónoma para satisfacer los requisitos o los requerimientos que la sociedad como ente general le ha trasladado. Dentro del modo en el cual van a funcionar los centros escolares, tenemos que observar, como hemos dicho antes, los elementos de contexto que van a influir sobre dicho funcionamiento de la institución escolar, o mejor dicho, dicho funcionamiento del centro escolar concreto. Bueno, entre estos elementos generales externos al centro, pues tenéis los que podéis ver ahí en la pantalla. De alguna forma es un poco liosa la clasificación que hacen los autores de elementos, pero bueno, simplemente tened en cuenta que todo centro escolar tiene que tener en consideración la legislación vigente, evidentemente, legislación de distintos niveles, como podéis ver también en el manual, tiene que tener en cuenta cómo va a organizarse en términos de grupos de edad y en términos de niveles educativos, tiene que tener en cuenta la titularidad, es decir, no puede hacer lo mismo un centro u otro en función de quién sea, o quién sea el titular de cada una de estos centros escolares. Y por último tiene que tener en cuenta todo lo que es el entorno. Claro, entorno viéndolo sobre todo en términos más inmediatos, lo más cercano, porque el entorno al final, si vamos tirando del hilo hacia arriba, pues primero vemos el barrio, luego la ciudad, luego la provincia, la comunidad, ¿verdad? Y así indefinidamente. Bueno, aquí cuando los autores hablan del entorno están refiriendo sobre todo a lo que veis en la imagen, es decir, lo que rodea físicamente el centro concreto. Es decir, si es un pueblo, si es una ciudad, qué tipo de vecindario, etcétera. Luego ya si entramos dentro del centro, y de ahí la imagen del pasillo, dentro del centro hay una serie de elementos que son propios
de toda organización educativa y que tenemos que conocer y que tenemos que considerar a la hora de analizar su funcionamiento. Y esto, ya digo, es algo que todo profesional de la docencia tiene que tener en cuenta. En primer lugar, bueno, pues que toda organización, todo centro, tiene su propia historia y su propia cultura empresarial, si queréis, o cultura organizacional, deberíamos decir. Su marca, al fin y al cabo. Esto sobre todo lo podéis observar en centros privados que tienen, por así decirlo, su sello y que, como llevan actuando igual durante muchísimo tiempo, pues han hecho ya un estilo, ¿no? Entonces la gente lo reconoce porque, pues, como las marcas, ha desarrollado un cierto nombre. Esto es más complicado en los centros públicos, como dice el manual, porque hay una rotación de profesores que impide que se desarrolle un proyecto a largo plazo, muchas veces, ¿no? Esta es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta a la hora después de ver o analizar la identificación que tienen los individuos con respecto al centro en el cual han estudiado o hasta qué punto se puede prever la socialización que va a llevarse a cabo en unos centros o en otros. Más allá de eso, segundo punto de la diapositiva, pues toda organización implica una serie de relaciones entre las personas que conforman dicha organización. Relaciones formales e informales, ya digo. ¿Qué pasa? Pues que aquí volveríamos a hablar del tema de la relación de las familias como agente que está dentro de la organización, aunque no trabaje en ella, es decir, aunque no pase tiempo en ese pasillo apenas, son agentes relacionados con la organización, forman parte de la organización escolar. Claro, estamos en la misma situación que antes, ¿no? Es decir, los tiempos están acotados. Por mucho tiempo que se pase aquí, pues cuando el estudiante se gradúa posiblemente acabe su relación, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de entender las relaciones que se establecen, que son relaciones que los agentes que están implicados en ellas saben que tienen, por así decirlo, fecha de caducidad. Más allá de eso, bueno, pues tenemos el elemento físico y temporal, es decir, la organización ocupa un espacio propio y acotado y cuenta con unos elementos físicos que llamamos equipamiento. Pues todo este tipo de cuestiones va a fomentar o al revés o va a desincentivar lo que se puede hacer dentro del centro. Es decir, el profesor puede llegar con unos planes, pero al encontrarse el equipamiento o al encontrarse las condiciones materiales en las cuales va a desarrollar su trabajo, cambiarlos, ¿vale? Y tiene que ser capaz de adaptarse a este elemento, a este factor que evidentemente limita o posibilita, según lo queramos ver como problema o posibilidad, todo lo que va a poder desarrollar en su tarea, ¿vale? Sea como sea, y aquí volveríamos a mencionar a Foucault, hay que tener en cuenta que el proceso por el cual se han creado los espacios escolares, es decir, qué elementos podemos ver que se han introducido para poder controlar más o menos a los estudiantes. Es lo que diría Foucault. Es decir, dicho de otra manera, que los colegios no son así porque sí, sino que se puede rastrear un poquito, los colegios me refiero al centro físico, ¿vale? Es decir, a lo que veis ahí en la imagen, como porque hay un cristal en las puertas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eso no es así porque sí, sino que obedece a algún tipo de interés o algún tipo de propósito y finalidad. Vamos a decir finalidad a propósito más que interés, porque parece que interés es que alguien está sacando partido de esto, cuando en realidad lo que se trata es de que todo lo que hay en un espacio físico, social y humano responde a que alguien tiene pues es que la palabra es un interés, tiene un propósito, tiene un fin cuando se ha hecho así, ¿vale? Es decir, que los pasillos sean así de anchos como el de la imagen, las taquillas a un lado y no en el centro, etcétera. Todo eso obedece a algún propósito y es algo deliberado, es decir, no es accidental que esté organizado así. Más allá de eso, segunda diapositiva relativa a la misma cuestión de los elementos propios de las organizaciones educativas, tenemos que toda organización, como hemos dicho antes, tiene unos objetivos, los objetivos que le marca la institución. Es decir, si tú tienes un colegio, tu objetivo es el que la sociedad haya atribuido como función que tiene que desempeñar la institución escolar. Claro, si tú tienes un colegio, tu objetivo no puede ser vender camisetas, porque ese es un objetivo a lo mejor de una empresa que se dedique al comercio textil, en fin. Tiene unos objetivos a alcanzar y para alcanzarlos cuenta con una serie de recursos. Bien,
Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es fundamental y es lo que destacan los autores, con una prosa un tanto enrevesada, pero la idea es esa, que no siempre existe una conciencia por parte de todos los agentes del lugar que ocupan y de cuáles son los objetivos que persigue el centro. Es decir, en ocasiones el profesor puede pensar que su objetivo allí de su labor es hacer que el colegio para el que trabaja tenga más estudiantes, pero a lo mejor ese no es el objetivo que tiene el centro como tal, sino que es cómo lo percibe el profesor en base a la información que recibe. Y en general podemos estar viendo con esto que la cadena que va desde lo que dice la sociedad a través de las leyes a lo que hace después el profesor se puede romper en distintos puntos. Y entonces no siempre hay una conciencia de cuáles son los objetivos que realmente perseguimos y cuál es mi papel para alcanzarlos. Porque muchas veces, ya digo, ni sabemos cuáles son, ni tenemos claro qué tenemos que hacer para lograrlo. Es uno de los grandes problemas que señalan los autores del capítulo a la hora de analizar la forma en la que se organizan los centros escolares. Y que tiene que ver un poco con la siguiente cuestión que veis en la diapositiva, que es la relativa a la transmisión del currículo. Normalmente se ha centrado mucho todo el estudio sociológico del funcionamiento escolar en el currículo, en cuanto especialmente a contenido. Es decir, mira, es que han metido una asignatura que tiene tal contenido, tal tema. Ya, pero lo importante, o una cosa también importante, es ver no solo qué enseñar, ni cómo enseñar, la cuestión pedagógica, sino también la organización temporal y física, espacial, en la cual se produce ese acto de transmisión de conocimientos, ¿no? Esa es una cuestión también muy importante, sobre todo porque, como decía también Foucault, se marca un ritmo escolar al que los escolares, los estudiantes y también las familias, como vimos en la unidad previa, se tienen que adaptar. Es decir, el currículo está marcando una pauta, está poniendo un objetivo y ya hay que llegar a él de una forma u otra. ¿Y qué pasa? Pues que para llegar a él de una forma u otra, hasta el momento actual, la escuela siempre ha establecido unos horarios muy rígidos y muy poco flexibles. Ya digo que estamos ahí en el momento de replanteamiento de hasta qué punto esto es eficaz o esto es deseable para alcanzar dichos objetivos. Y por último, pues la organización, toda organización, al menos hasta el momento actual, ya digo, presenta esa estructura jerárquica, que no deja de ser otra cosa que la manifestación de la diferencia de poder o de autoridad que tienen los agentes dentro del centro escolar. Poder que se puede ver en términos formales, es decir, tú tienes un cargo y ese cargo te da poder, pero también hay que analizarlo en términos informales, de ahí la importancia de ver el funcionamiento real y práctico de cada centro en concreto. Poder en términos informales, ¿qué se refiere? Bueno, pues que a lo mejor tú tienes un puesto por debajo de otra persona, vaya, o de otro cargo, pero como tienes capacidad de influir sobre la gente, a lo mejor tienes más poder y puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres, que es un poco la definición del poder, hacer que los demás hagan lo que yo quiero, ¿no? En general tenemos, por lo tanto, cuando hablamos de micropolítica en el capítulo, se está hablando de esto, se está hablando de que está muy bien analizar el organigrama y decir, vale, pues este está aquí arriba, con lo cual le manda a este y a este, pero también hay que analizar lo que pasa por dentro. Es decir, a lo mejor el que está abajo del todo resulta que juega al tenis los domingos con el que está arriba y por lo tanto puede influir en lo que pasa a niveles superiores a él, ¿no? A su posición. Pues todo eso, que es la micropolítica y que son las relaciones informales que se establecen al margen del organigrama formal, todo eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de estudiar cómo opera un centro educativo. Una vez que hemos hablado de los distintos modelos de organización social y que hemos analizado la manera en la que se han organizado habitualmente las instituciones educativas, vamos a centrarnos en el último punto de esta unidad didáctica, en los nuevos retos y problemas, o los desafíos que supone para la organización de los centros escolares el nuevo contexto de la sociedad de la información y del conocimiento. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la escuela, como institución encargada de desarrollar una serie de funciones, pero también como conjunto de organizaciones dentro de esa institución abstracta,
está dentro de la sociedad. Y esto es una cuestión fundamental que no podemos perder de vista nunca. La escuela no opera en el vacío, sino que los centros se relacionan con su entorno y en general el subsistema educativo se relaciona con otros subsistemas y con el sistema social en su conjunto. Hemos estado hablando en unidades didácticas previas del cambio de sociedad, de cómo se pasó de la sociedad moderna, de la sociedad tradicional a la sociedad moderna y de cómo el nuevo contexto se definiría por la característica de posmoderna, es decir, la sociedad que viene después de la moderna y que aún no tiene un nombre más afinado para referirse a ella. Este cambio en la sociedad tiene que tener un reflejo en el funcionamiento, en la manera de organizarse. Si queréis, ahí donde pone funcionamiento podéis ver en la manera de organizarse de la institución escolar. Es decir, no puede ser que la escuela siga operando con los mismos principios organizativos que hace un siglo, cuando la sociedad ha evolucionado. La palabra evolución es bastante problemática para hablar en la sociología, pero de alguna forma creo que la imagen sí que os puede ser útil. Es decir, la sociedad ha cambiado, no diremos si a mejor o a peor, es decir, no diremos ha evolucionado o ha involucionado, ha cambiado. Y ha cambiado orientándose hacia unos principios que no son los que tiene la escuela actual. Es decir, se orienta hacia la flexibilidad, hacia la horizontalidad, es decir, hacia la renuncia o la reivindicación de que no puede haber una jerarquía tan rígida como antes. Se debe orientar la escuela también a esos principios alejados un tanto, a esos valores alejados un tanto de la autoridad, la disciplina, la docilidad, la obediencia, la memorización. Todo ello podía ser práctico, podía ser eficaz para alcanzar los objetivos de la institución en otro momento histórico, pero hoy en día parece que debería ir pensándose en cómo organizarse a partir de principios y de valores alternativos. En cualquier caso, es previsible que ante los propios cambios actuales y sobre todo futuros en otras esferas, por ejemplo en la esfera del mercado de trabajo, se acaben generando cambios también en la institución escolar a distintos niveles, a nivel curricular, a nivel también metodológico y desde luego a nivel organizativo. Vale, a nivel organizativo, ¿en qué sentido? Pues, como hemos dicho, en esa búsqueda de nuevas formas que hagan una transición más armoniosa entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa fuera de la escuela, lo que pasa en la organización del centro escolar y lo que pasa en la organización empresarial o en la organización social en su conjunto. Sea como sea, y esto es algo recurrente también, siempre se dice que la escuela, que es una institución muy antigua, pues tiene una serie de inercias históricas, ¿no?, de formas de hacer las cosas que hacen que cualquier cambio tarde en llegar y tarde sobre todo en asentarse y en ser asumido como la forma de hacer las cosas. Es decir, es posible que el cambio se introduzca, pero es posible que el cambio al introducirse pierda potencial de cambio. Y me explico, no todo lo que se hace en la escuela con tecnología es innovación. La palabra innovación es ahora mismo omnipresente en los debates educativos, pero tenemos que tener en cuenta que si en vez de hacer algo con un libro de papel hacemos exactamente lo mismo con una pantalla, no estamos innovando. Lo único que estamos haciendo es adaptando mínimamente los mismos principios organizativos y los mismos contenidos curriculares a una nueva herramienta tecnológica, pero eso no es innovar. Y tenemos que tener eso muy en cuenta, porque cuando hablamos de el cambio y cuando hablamos de la innovación a nivel organizativo, estamos hablando de nuevas formas de hacer las cosas y no de formas iguales de hacer las cosas con otras herramientas. En ese sentido, vamos a ver en este capítulo 4 propuestas, evidentemente todas ellas muy relacionadas entre sí, 4 propuestas de modelos alternativos de organización del centro escolar, que son las que veis ahí. Las comunidades de aprendizaje son la primera de ellas. Bien, ya digo, no penséis en que cada uno de estas propuestas están separadas de las demás. Es posible que haya tipos mixtos, haya centros que a la hora de organizarse tomen ideas de unos o de otras de estos enfoques o de estas perspectivas teóricas. En lo que se refiere a la comunidad de aprendizaje, sobre todo quiero destacar lo que se recoge en el segundo punto, es decir, la importancia que en esta propuesta se le da
a generar expectativa y a generar motivación. Es decir, la reivindicación que se hace del valor de la educación, sobre todo en aquellos contextos sociales en los cuales este valor está más diluido o está menos claro. Es decir, en entornos en los cuales no hay una clara correlación entre el esfuerzo y el resultado académico, es importante, y por eso este tipo de iniciativas se desarrollan sobre todo en esos contextos, es importante, ya digo, que los individuos y sus familias, que esto hablaremos también a continuación, sean conscientes de la importancia que tiene la educación como un valor en sí mismo, más allá de la importancia que tiene como una, entre comillas, si me permitís aquí el exceso de hablar de capital humano, una inversión de futuro, ¿vale? Es decir, hay que fomentar ese deseo de aprender y de seguir aprendiendo, de no dejarlo, de no salir de la escuela prematuramente. Al final, este tipo de iniciativas implica toda una serie de movilización de la comunidad en su conjunto, de ahí el nombre, de comunidad de aprendizaje. Es decir, implica una apuesta por ver al individuo como parte de una red social, de una red de apoyo que va más allá del mismo. Es decir, no se centran en la persona, oye chico, estudia, sino que se centran más en cómo implicar a la gente que está alrededor de ese chico o de esa chica para que siga estudiando y para que vea lo valioso que es el aprendizaje y la educación en general, ¿vale? Esto, a la vez, constituye una fuente de recursos. Es decir, tened en cuenta que este tipo de iniciativas se suelen llevar a cabo en centros o en entornos desfavorecidos, en los cuales los recursos que puede tener el individuo por sí mismo son limitados. Pero si a esos recursos limitados que puede tener el centro o el individuo le sumamos los recursos de la comunidad, del entorno, se puede sumar, ya digo, y se puede compensar todo ese tipo de déficits de recursos que pudiera tener un centro concreto ubicado en algún tipo de entorno desfavorecido. Es decir, se trata de sumar y de que todo el mundo aporte para que los individuos alcancen sus objetivos o al menos no abandonen prematuramente la escuela, porque ya digo, la educación desde este enfoque tiene un valor fundamental para el futuro de las personas. Otra propuesta, otra iniciativa, otro modelo organizativo alternativo al tradicional serían las escuelas democráticas, que de alguna forma vienen a basarse en la idea de que la democracia es valiosa y la democracia es útil. Y la democracia que siempre aparece en el discurso oficial de cualquier centro, no hay ningún centro que te diga este centro no es democrático, aquí no respetamos los valores de la democracia. Pues bien, parte de la idea de que ese discurso oficial muchas veces está vacío y que realmente hay que llenarle de contenido y hay que hacer que las escuelas, los centros sean verdaderamente democráticos, lo que implica una participación de las personas, de todos los miembros de la comunidad educativa, pero una participación que sea real y que tenga efectos. Es decir, de poco sirve que tú hagas unas elecciones si luego después no vas a hacer caso a lo que la gente ha votado. Bien, o que hagas un referéndum del tipo que sea, etcétera. Entonces hay que dar voz a todos los miembros, a todos los actores, a todos los agentes que están implicados en el entorno educativo del centro, hay que darles voz, pero luego esa voz tiene que plasmarse en decisiones reales, con efectos concretos y con efectos prácticos, es decir, que lo que la gente vote y lo que la gente diga democráticamente tiene que ser tenido en consideración. Tenéis en el aula virtual el comienzo de la obra fundante de este enfoque sobre las escuelas democráticas de Appel y Bean. Otra perspectiva que tenemos que tener en cuenta es la de la escuela como organización que aprende. Aquí lo fundamental es que os quedéis con lo que se apunta en el segundo guión de la diapositiva. Es decir, hablar de la escuela como organización que aprende es hablar del centro, más que hablar de que el maestro se forme o que se les dé una charla a los padres para que aprendan X cosas. No, aquí hablamos de la comunidad, es decir, la comunidad como organismo, si lo queréis ver así, la comunidad como organismo que aprende y que no solamente se centra en qué estamos enseñando, sino también en cómo vamos a alcanzar esos objetivos que nos hemos fijado. Evidentemente esto ha tenido su auge sobre todo con el desarrollo de las TIC, ¿no? Es decir, ya no solamente es
qué está transmitiendo el maestro, sino vamos a ver ahora cómo lo vamos a organizar para que esa transmisión sea realmente eficaz. En general, este enfoque, como veis al final, tiene mucho que ver con los anteriores y parte de la premisa de que todo el mundo puede aportar algo, es decir, que la comunidad no se limita a lo que los maestros sepan, sino que dentro de ese proceso deliberativo o formativo general hay una posibilidad de que todo el mundo sea capaz de aportar ideas que luego, como hemos visto antes, democráticamente sean tenidas en cuenta, y en ese diálogo se está produciendo una mejoría de toda la comunidad. Es decir, el maestro por sí mismo puede formarse, pero desde esta perspectiva se considera que hablando con otros agentes no solo es que se forme más y mejor, sino que puede tener aportes que no había tenido en consideración antes, y eso desde luego le va a suponer también un crecimiento a nivel personal y a nivel comunitario, a nivel de organización. Y por último tenemos la escuela red, que como veis en el manual es una reflexión del sociólogo Fernández Enguita a partir de la obra de otro sociólogo, del ahora ministro Manuel Castells, obra que se ha centrado siempre en lo que él llamaba la sociedad red, en el entorno del capitalismo informacional. Bueno, al final en lo que se centran estos autores es en la importancia que tiene Internet como hito histórico y lo que ha supuesto en cuanto a posibilidad de acceso a una información que antes solamente estaba en los libros de texto, o si me apuráis solamente estaba en la cabeza del profesor que transmitía ese libro de texto. Al final lo que se produce con este cambio es un cambio de paradigma total, porque se ha acabado el monopolio de la información, es decir, la escuela ya no es la única que te puede enseñar cosas, ahora puedes enseñar cosas, o sea, puedes aprender cosas en tu casa a partir de multitud de fuentes. Claro, esto implica varias cuestiones. Por una parte implica que se genera un temor por parte de los profesionales de la docencia, de los profesores y de las propias escuelas, a que se denoste o se eche por tierra su labor. Esto no debería ser así. La escuela red lo que implica es que de alguna forma la información está accesible, pero hay tanta información que sigue siendo necesario que haya alguien encargado, formado, encargado de enseñar a los individuos no la información en sí, sino cómo gestionarla, cómo buscarla, cómo manejarla y cómo aprovecharla de manera crítica y de manera correcta al final. Entonces el profesor, el maestro, la escuela sigue siendo necesaria, pero evidentemente desde esta perspectiva tiene que cambiar su forma de comportamiento, tiene que cambiar su forma de organización y tiene que entender que ya no es la única que tiene acceso a un conocimiento que ahora está al alcance de todos. Llegamos por fin a las conclusiones de esta unidad didáctica 4. Conclusiones que, como siempre, no son más que una invitación a seguir reflexionando o una constatación de la importancia que tiene pensar sobre algunos temas que hemos visto a lo largo de esta unidad. En ese sentido, la primera consideración clave que hemos visto ha sido la necesidad de distinguir terminológicamente, pero sobre todo de distinguir mentalmente, si me permitís la expresión, entre institución y organización. Decíamos al principio que la institución es la escuela con E mayúscula, es decir, ese ente abstracto que tiene una función, que persigue un fin, unos propósitos, y que para lograrlos se organiza, y ahí estaríamos hablando ya de la escuela como organización social, se organiza en base a una serie de valores, de principios, de modelos de organización que son los que le van a permitir alcanzar o no, pero supuestamente cuando se hace es para alcanzar esos propósitos que tiene la institución, esos fines, esa función que tiene la institución dentro del sistema social general. En general tenemos que tener en cuenta, tenemos que desarrollar una perspectiva histórica para ver la evolución o para ver el cambio que se ha producido en distintos momentos históricos, tanto en cuanto a la institución, es decir, en cuanto a la función que persigue, que no es la misma en todo momento, histórico me refiero, como en cuanto a los distintos modelos organizativos, las distintas formas en las cuales se ha estructurado esa institución, o sea, materializado esa institución para alcanzar esos objetivos. Esto es fundamental y también es fundamental entender
cómo la historia de la escuela como institución y como organización está tan relacionada con la propia historia del Estado o de la empresa, igualmente como institución y como organización. La empresa como institución, su función puede ser generar riqueza, ¿no? Si queremos verlo así. ¿Cómo se organiza? ¿Qué hace la empresa para generar esa riqueza? Bueno, pues eso tiene que ver con la función que tiene la escuela en cada momento histórico y con con la manera en la cual se organiza para alcanzar o para lograr cumplir dicha función. Por lo tanto, es necesario conocer ambas cuestiones, las cuestiones históricas, las cuestiones macro de la función que desempeña la institución, y también es necesario conocer cómo se organiza internamente. Y por lo tanto es importante ver los condicionantes macro, ver el entorno, ver el sistema social en su conjunto y el subsistema escolar como institución de manera concreta, y también es importante ver cómo opera esa institución cuando se encarna concretamente en un centro escolar, que tiene una organización concreta que persigue esos fines, esos propósitos que tiene la institución. Evidentemente, y esto es con lo que cerrábamos y es la reflexión que tenemos que hacer a futuro, el contexto socioeconómico cambiante y el nuevo contexto socioeconómico posmoderno, globalizado, de la sociedad de la información y el conocimiento, tendrá es obligación y a la vez es necesidad, tendrá que implicar cambios en la escuela, en la manera en que la escuela se organiza y en la manera en que los distintos agentes que forman parte de esa organización se relacionan entre sí y desarrollan sus distintas labores, sus distintas tareas, sus distintas funciones dentro de la organización del centro escolar. Todo esto en general es lo que hemos ido viendo a lo largo de esta unidad didáctica 4, centrada, como digo, en la consideración del papel que juega el centro escolar, del papel que juega la educación en su conjunto dentro del sistema social más general que llamamos sociedad.